Un saludo a todos. El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional electa en el año 2020 aprobó en primera discusión un proyecto de ley que pretende regular y controlar las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Este proyecto de ley ha sido señalada por diversas voces dentro de la sociedad civil como un potencial elemento de persecución contra todas aquellas organizaciones que pueden resultar incómodas a los ojos del régimen de Nicolás Maduro. Para abordar las implicaciones y los riesgos que conlleva la aprobación de esta ley, hoy nos acompaña Juan Luis González Taguaruco, ex juez penal, abogado especialista en Derecho Penal y Administrativo y miembro de la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela. La definición que se hace en el proyecto de las organizaciones no gubernamentales es bastante confusa. Habla de personas naturales jurídicas y de estas últimas hace referencia a que son personas jurídicas de derecho privado o de hecho. Sin embargo, nos preocupa muchísimo la situación que estas personas jurídicas de derecho privado que no están constituidas conforme a las formas previstas en el Código Civil, vale decir, las sociedades de hecho, las sociedades irregulares, vienen entonces a ser sancionadas más adelante si no cumplen con la obligación de registro. Vale decir que si el Estado de alguna manera identifica que un grupo de personas está realizando actividades propias de una organización no gubernamental, puede considerarlas como una persona jurídica de hecho, como una suerte de sociedad irregular y entonces pretender imponer las sanciones derivadas por el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la ley que parten de la falta de inscripción de esa sociedad irregular o de hecho en la oficina de registro público. Por definición y conforme a las reglas del Código Civil, las sociedades civiles adquieren su personalidad jurídica con la inscripción de su correspondiente documento constitutivo en la oficina de registro público. ¿Qué ocurre en el caso de esta normativa que fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional? Pues que entonces en el caso de las organizaciones no gubernamentales, estos no adquieren la personalidad jurídica por el hecho de haber inscrito su documento en la oficina de registro público, sino que además requiere una autorización adicional que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Por consiguiente, esta suerte de autorizaciones, que podrían ser temporales y renovables, entonces estarían condicionadas, digamos, a la carta de buena conducta que desde el Poder Ejecutivo pueda ser expedida a esta sociedad si la percibe como una suerte de organización que no es lo suficientemente conflictiva. En el proyecto se trata a estas sociedades civiles sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales con cierta similitud a algunas personas jurídicas de derecho público o a sus miembros como funcionarios públicos para algunos aspectos. Por ejemplo, a estas sociedades civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, se les exige declaración jurada de patrimonio tanto a la sociedad como a sus miembros y colaboradores. Por consiguiente, entonces estos serían pasibles de ser sujetos de que se apliquen sanciones contempladas en la ley contra la corrupción, por ejemplo, en el caso que no presenten la declaración jurada de patrimonio o en el supuesto que considere la administración contralora que han hecho omisiones o han falseado la declaración jurada de patrimonio. En estos casos, en el primer caso, por ejemplo, las sanciones serían de carácter económico, serían multas, pero en el segundo serían sanciones de carácter penal. Por ende, se estaría criminalizando o buscando o abriendo la puerta a la posibilidad de criminalizar la actividad desplegada por estas organizaciones no gubernamentales. Cuando revisamos el proyecto y damos cuenta de las prohibiciones que se establecen a estas organizaciones no gubernamentales, nos llama muchísimo la atención que hay supuestos bastante indeterminados que legitimarían la aplicación de sanciones, incluso disponer la disolución de estas organizaciones por virtud que el Estado perciba, por ejemplo, que ésta está realizando actividades contra la nación o contra la estabilidad de las instituciones. Por consiguiente, estos conceptos jurídicos indeterminados es una puerta abierta a la arbitrariedad. Imagínense ustedes, por ejemplo, el supuesto de las organizaciones no gubernamentales que han venido documentando casos que pudieran ser de la competencia de la Corte Penal Internacional y que podrían determinar en algún momento el enjuiciamiento y sanción de algunos altos personeros del gobierno nacional. En este supuesto, podría percibir el Estado que una actividad de este tipo podría de alguna manera atentar contra la estabilidad de las instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional podía ser señalado como autor o partícipe de un delito de lesa humanidad, y esto podría comportar decisiones de la Corte Penal Internacional que comprometieran incluso su libertad individual o la capacidad de ejercer algunas actividades fuera del territorio nacional. En este supuesto, entonces, las organizaciones no gubernamentales que habrían actuado en ejercicio de sus funciones en procura de la persecución, sanción de delitos de lesa humanidad podrían ser percibidas como enemigos de las instituciones venezolanas, y por consiguiente determinar la apertura de procedimientos administrativos orientados a la disolución de esta organización no gubernamental, pero lo peor aún, que podría legitimar la persecución penal de sus miembros por haber atentado contra estas instituciones, y por ende la comprensión que se tenga de la estabilidad del orden democrático si se percibe estas instituciones como garantes de este tipo de sistema republicano de gobierno. Evidentemente hay muchos otros aspectos que generan muchísima preocupación. Por ejemplo, la identificación de las personas que de alguna manera coadyuvan a que estas organizaciones no gubernamentales puedan cumplir con sus cometidos. Esta disposición podría determinar que muchas personas, en el entendido que este Estado emprende una persecución política no solo sirviéndose de los órganos que ejercen el poder público en el ámbito de la jurisdicción penal ordinaria, sino que también hay otro tipo de instituciones que han orientado a la persecución política, por ejemplo, la Administración Tributaria, la Contraloría General de la República, inhibir la posibilidad de que estas personas jurídicas de derecho privado que de repente hubiesen determinado a colaborar con una organización no gubernamental, terminen excluidas del Registro Nacional de Contratistas, y por ende no puedan celebrar ningún tipo de convenio o contrato con una persona jurídica de derecho público, y por tal virtud vean limitado su posibilidad de emprender y de hacer negocios en el país, pues esta situación puede inhibir a que estas personas se animen a colaborar con estas organizaciones a que puedan cumplir con su cometido dentro del ámbito de la ley. Otro aspecto que nos preocupa muchísimo de este proyecto es la posibilidad que tiene el órgano supervisor respecto de las organizaciones no gubernamentales de requerir la documentación relacionada con su actividad. Imagínense ustedes el ejemplo de estas organizaciones o personas dedicadas a la defensa de personas sindicadas de estar incursas en la perpetración de ilícitos de tipo político, que han sido víctimas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que de repente el Estado le requiera la documentación relacionada con el ejercicio de la defensa o con el ejercicio de las acciones ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos o ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. A mí me parece que esto es violatorio de la ley de abogados y de alguna manera limita mucho la actividad de estas organizaciones, y en algunos casos las llevaría incluso, de hecho, a negarse a entregar esta documentación y a tener que enfrentar las sanciones derivadas por el incumplimiento de esta obligación contemplada en el proyecto. Bueno, finalmente no podemos dejar de subrayar el hecho que este proyecto de ley se enmarca en un terrible prejuicio que parte desde el gobierno. ¿Cuál es este? Pues de alguna manera cuestionar cierta fuente de financiamiento internacional bajo el criterio de que serían enemigos de su proyecto ideológico. Esto es sumamente grave porque ex ante ya está de alguna manera cuestionando una fuente de financiamiento que tal vez podría haber resultado muy activa en la República en el apoyo a algunas organizaciones no gubernamentales.